Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la mañanera con una disculpa de su gobierno, del Estado mexicano, a las víctimas y a los familiares del halconazo. Han pasado muchos años y son de las manchas, no digo negras, rojas de nuestra historia. Déjenme rescatar esas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Así lo dijo el presidente ayer. El monitoreo está... Recordar, 10 de junio, nos olvida, son 50 años de la represión del 10 de junio de 1971. Eran los tiempos de el autoritarismo, cuando se formaban grupos para reprimir a opositores. Acababa de pasar la represión del 68, estaba aplicándose lo que se conoce como la guerra sucia. Existía en ese entonces una policía secreta, la Policía Federal de Seguridad, que actuaba de manera ilegal y era un brazo represor del Estado. Muchos jóvenes fueron reprimidos, desaparecidos en esos tiempos, y todavía sus familiares los están buscando, desde luego los extrañan, les lloran, y nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este día 10 de junio, a 50 años del halconazo y de la represión. Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso, sobre todo, de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno. Que así sea, señor presidente. Nunca más un halconazo, nunca más una represión de esa índole, uno de los episodios más dolorosos en la historia moderna de México. Y precisamente ese episodio doloroso, 50 años después, hace llorar, hace recordar, hace extrañar a una familia en Bacame Nuevo, Sonora, la familia Argüelles Méndez. Y precisamente 50 años tienen llorando a un mártir de ese 10 de junio de 1971, a Raúl Argüelles Méndez. Y le quiero agradecer
al político sonorense, al luchador social, su hermano, Óscar Luis Argüelles Méndez, que se encuentra con nosotros. Le agradezco mucho que se enlace para hablar sin censura. Don Óscar, te mando un abrazo a la distancia, un abrazo solidario. ¿Cómo te va? Óscar, ¿me escuchas? Óscar, a ver si está don Óscar Luis conectado. Don Óscar, ¿me escuchas? Les pido a los compañeros a ver si logramos esta comunicación hasta Bacame Nuevo, Sonora. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, pues aquí saludando desde el sur de Sonora. La verdad, para mí es una oportunidad en esta fecha histórica, los 50 años de la... No, ¿saben qué, compañeros? No logro entender lo que nos dice don Óscar Luis. Es desafortunado que tengamos esta falta en la comunicación. Les voy a pedir que si no podemos enlazarlo vía Skype, que lo enlacemos vía telefónica, porque precisamente esta familia, la familia Argüelles de Bacame Nuevo en Sonora, nos puede dar claridad de lo que significa este detalle, este compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer disculpas, de pedir perdón por esta triste historia para nuestro país. Don Óscar Luis, a ver si vía telefónica sí podemos entablar una comunicación, un diálogo. Te mando un abrazo, Óscar Luis. Muchas gracias. Primero, Vicente, que tú eres un orgullo del periodismo aquí de la región del Mayo, y sobre todo con objetividad. Mira, yo creo que la expresión del presidente, y con todo el respeto y de una persona que lo llevamos a llegar a donde está, yo creo que ese término de perdón, o sea, no cumple con las expectativas de lucha que planteamos, sino hay un término de justicia. O sea, yo creo que no queremos que caiga en la misma actitud tibia y de complicidad como fue el gobierno de Fox cuando hizo la simulación con lo de la Fiscalía Especial contra el pasado, sino que más bien generó Fox con eso una base para cubrir toda esa esa herida histórica, y la actitud de disculpa del señor presidente, pero debe ir con hechos también que implican por reformas políticas, reformas de Estado, donde permite asegurar que este tipo de hechos no se vuelvan a permitir. Pero como para vemos las cosas la en memoria, momentos, pues nos hace entrar dudas, sí. Pero a ver, déjame, Óscar Luis, decir, para la memoria colectiva, para la memoria de un país, es importante que un presidente ofrezca disculpas, pida perdón a nombre del Estado mexicano, como tal vez no lo habían hecho, no tenían la voluntad otros mandatarios, ¿no? Este es un primer paso muy bueno. Solamente lo puede hacer un hombre pues que comprende en esencia este tipo de reclamos, pero así como él los comprende, también sabe que no se puede quedar únicamente en una disculpa, sino tiene que ir en reformas políticas que realmente permitan asegurar que este tipo de hechos no se pueda repetir. Te pongo un ejemplo. Hay necesidad, o sea, reformar este estado de sujeto a los intereses de los partidos políticos, donde yo proponía una ley de 10 de junio, que la denomino ley de 10 de junio, ¿en qué consiste? Que cualquier partido que de alguna manera apoye a una persona en un puesto de elección popular o llegue a un puesto administrativo y que esa persona cometa un atentado contra los derechos humanos, un genocidio, sea lo suficiente como para cancelarle el registro de ese partido. ¿Qué sucede normalmente? Están libres para hacer y deshacer, tanto en la administración pública como en el ejercicio del poder, y resulta que los partidos políticos dicen, es que sí era o no era de nosotros. O sea, es un libertinaje político que no lo podemos Óscar permitir. Luis. Entonces, Óscar Luis, bueno, en otras palabras, bajo esta propuesta, el PRI hubiera perdido el registro, para que entendamos lo que significa la propuesta que nos estás compartiendo. El PRI lo hubiera perdido desde 1970. Entonces, ¿qué hubiera permitido que no sucedieran otros hechos siguientes, como el de Agua Blanca, varios genocidios? Entonces, yo creo que debemos de reformar la política
y aprovechar las condiciones históricas que tenga un presidente afín al movimiento, pues qué bueno, ya dio las disculpas, primer paso, pero ahora hay que generar una reforma política. Pero si en ese proceso de transformación se involucran agentes oportunistas que han sido características de toda una lucha histórica en contra del movimiento, como lo vemos aquí en la región, el caso específico que a mí me tocó verlo en la Diputación Federal, pues uno pierde la confianza que realmente ese proceso de transformación se pueda llegar a fondo, Vicente. Oye, Oscar Luis, pero nada más para que quede claro, tú eres impulsor del movimiento López Obradorista en Sonora y tus palabras suenan a crítica constructiva, nada más para que quede claro, y además hay que decirlo, pues ese primer paso no se le puede regatear a un presidente que se disculpa a 50 años de ocurrida la masacre. Así es, Vicente, de hecho, o sea, es una crítica constructiva. O sea, acuerdan que debemos asumir las posiciones políticas tradicionales. El mismo presidente no está dado a ese presidencialismo virreinal, sino que más bien debe ser autocrítico. Y sus programas diarios implican esa apertura a la crítica, que es lo que lo va a enriquecer en esa tarea de gobierno. Pero todos los simpatizantes, como en el caso de tu servidor, que no únicamente fue simpatizante, sino que específicamente en Sonora fundamos el movimiento desde 2004, creo que debemos de ir más allá en una reforma política, una reforma de Estado. Si lo ves en el escenario, ahorita no está planteada esa reforma política, esa reforma de Estado que permita asegurar que la operación clásica de un sistema que hacía tanto daño, en que cada hecho cometía tantos atentados contra el principio humano, o sea, necesitamos cambiarlo. Entonces yo creo que ya es hora de que se empiece a plantear esa reforma de Estado. De hecho, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, asegura que la conmemoración del halconazo abrió el cauce a una insurgencia política. Vamos a ver y escuchar sus declaraciones. Lo escuchamos y lo vemos juntos. Oscar Luis, por favor, ya me das tu opinión. Creo que esta conmemoración de los 50 años del halconazo es un momento muy propicio para hacer una reflexión de los impactos tan profundos que tuvo esta movilización estudiantil y como una causa que inició cuestionando la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León y planteando la democratización de las instituciones de educación media y superior en nuestro país, abrió el cauce a una insurgencia política que puso en entredicho y cuestionó a un régimen intolerante y autoritario que no permitía ningún tipo de disidencia o inconformidad que cuestionara al régimen. La represión fue brutal. Era una respuesta más a la brutal represión también del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pero que tuvo un componente distinto. Hubo una operación de Estado dictada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz para generar grupos paramilitares de choque y grupos porriles para contener la insurgencia estudiantil, y que cobró vida ya con Luis Echeverría en la presidencia de la República, aquel quien era secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz, e inició una represión que pretendió exterminar todo tipo de disidencia política. Oscar Luis Argüelles, te pregunto, ¿esto es ya una clara muestra de que no son lo mismo, que este gobierno no puede estar en el mismo saco que los otros gobiernos represores, simuladores, corruptos? Eso me queda claro, pero más en el caso de Encinas, que la verdad hay un respeto especial, tuvo en sus palabras, no únicamente en la declaración política, sino también te transmitía un gran dolor social por tantos años de represión. Pero yo hace un momento escuchaba que hacía referencia a Fox, o sea, ya ves que todos hacen relación muy bien con el término, hay un término legal, esa cuestión que fue el juego que nos llevó Fox para encubrir ese y dejar protegidos a todos los culpables. Entonces,
resulta que todos ellos fueron cómplices. Entonces, si en un momento ya están muertos algunos de los que son responsables directos, pero hay que ir sobre los cómplices que pasaron después del 68, ¿quiénes fueron los que directamente tenían la responsabilidad de hacer cumplir la ley? En este caso me refiero a lo del 71, propio Vicente Fox, ¿sí? Es una persona que se puede demostrar en los hechos. En su momento yo le iba a hacer una presentación de omisión y complicidad, pero me la impidieron hacerla porque está demostrada en los hechos que él tomó posesión el día 1 de diciembre del 2000, exactamente 7 meses antes de que se cumplieran los 30 años, aquel famoso término que dijo después ya se cumplieron los 30 años, pero él 7 meses antes sabía que tenía que cumplir la ley y no lo hizo. Entonces son personas que son encubridores, cómplices, que no sé por qué se les permite con toda libertad seguir haciendo más daños, y son gentes que merecen únicamente estar donde deberían estar las personas que son culpables. Y en el caso, Oscar, yo vuelvo a insistir, la necesidad de una reforma política que modifique este manejo de partidos que la verdad todavía siguen permitiendo que la política sea definida por los intereses de partido, ¿sí? Y que permita llegar a personas y servidores públicos que con facilidad se desdicen de ese compromiso político y hacen y deshacen. Por eso también, en complemento a la propuesta esta 10 de junio, debe implicar responsabilidad para aquel candidato o persona que haya llegado a un puesto de elección popular que en campaña propuso algo y no lo cumpla. Debe ser lo suficiente como para quitarle sus derechos políticos posteriores, porque son gentes que engañan al pueblo y son cosas que ya no podemos permitir. Oscar Luis, ¿cómo han sido estos 50 años? Tu hermano Raúl, uno de los mártires del halconazo, ha dejado una huella, incluso en tu lucha social, pero ha sido una huella que ha lastimado por 50 años a toda la familia. De hecho, debo de decir que ya le debía a la familia, y sin máscaras, sin tapujos, quiero decir que algunos de los sobrinos de Oscar Luis fueron compañeros míos en la preparatoria y yo no sabía de esta historia. Ya les debía a la familia exponer el caso. ¿Cómo ha sido esto de sobrellevar el halconazo en los hombros, en las espaldas de toda una familia, de los Argüelles, Oscar Luis? Mira, gracias a dos extraordinarios padres, don Guadalupe, que en paz descanse, y don Sobeida, que tuviste la oportunidad de conocerlo, son gentes que nos enseñaron a no vivir en el rencor. Son gentes que nos ayudaron a encauzar todo ese coraje, ese dolor, encauzarlo en una capacidad de transformación que eran los anhelos de Raúl. Entonces, es estar viendo y que se siguen repitiendo constantemente actos como lo de Raúl. O sea, en esa ocasión que Raúl, y ahorita precisamente estoy caminando en el punto donde hace 50 años tuvo su féretro, o sea, cuando los jóvenes de Ayotzinapa, que se dijo que se cremaron, el 10 de junio también hubo muchísimos cremados, y nos hacía increíble el 2014 que pudiera haber sucedido cosas, y eso sucedía desde 30, 40 años atrás. Entonces se siguieron repitiendo. Por eso insisto que para un anhelo cumplido no es meter a la cárcel a X o cual persona, sino es reformar realmente la actividad de Estado, en eso, tanto en lo de los partidos políticos como de gobierno, que permita realmente asegurar que esos hechos no se vuelvan a repetir. Entonces ha sido una esperanza que la verdad ahora con el gobierno de López Obrador la podemos materializar, pero para eso no lo podemos dejar solo. Pero si vemos que de repente lo rodean una serie de gentes que van contra el interés siempre planteado, pues eso nos genera preocupación, porque el presidente no puede estar en todos lados ni cumpliendo las expectativas, pero donde inclusive al propio partido. Yo tuve la oportunidad a Morena decírselo en el Congreso de la Ciudad de México, les dije, ustedes actúan o la historia los va a acusar pronto, en principio de negligentes y después de cómplices, porque en los hechos esos son los que no actúan para aplicar la justicia, son negligentes en principio, pero después son cómplices. Y en ese caso podríamos hacer una larga historia, una larga relación de personas que después siguieron, a pesar de haber sido cómplices y negligentes, se les daba la confianza política de seguir ejerciendo todo el público. Entonces es lo que nos
lleva a riesgos que se ven lamentados después por la propia sociedad. Así es. Oscar Luis, abrazo a mis amigos de la prepa, a tus sobrinos, abrazo a la familia Argüelles, y si me permites cerrar aquí el tema del halconazo de Raúl, también quiero preguntarte, porque eres muy activo en la política, ¿cómo ves la llegada de la Cuarta Transformación a Sonora? ¿Cómo ves la llegada de Alfonso Durazo a la gubernatura? ¿Cómo ves el hecho de que haya sido tan importante Sonora, que encuestadoras hayan mentido o hayan dado una falsa medición para meterle ruido a la campaña rumbo a las elecciones, y al final pues uno de los hombres más cercanos a López Obrador en contienda este domingo se alza con una rotunda victoria frente al PRIANREDE, al candidato del PRIANREDE, que además contó con el apoyo hasta de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos, que vinieron a hacer campaña a Sonora. Creo que es un estado simbólico en esta victoria de la 4T o de la coalición Juntos Hacemos Historia del pasado domingo. ¿Tú qué piensas? Mira, la llegada de Alfonso Durazo es una gran esperanza para este proceso de transformación, pero también él debe ser muy cuidadoso de quién se rodea, de quién colabora en este proceso, porque deben ser congruentes en este proceso de cambio, que no se le conviertan en un estorbo, sino al contrario, algunos facilitadores. Y en el caso que hacía referencia de Claudio X, que vino a Sonora, no vino a hacer campaña nada más, vino a traer los recursos económicos suficientes para financiar todo un contragolpeteo, pero que no les funcionó, gracias a ese arraigo que hay de la esperanza de la transformación, que lo representa en este caso Alfonso Durazo, y es el consejo, porque orgullosamente la primer familia amiga del 80 de Alfonso Durazo es la familia Argüelles Méndez, y con gusto lo vamos a recibir aquí en el Bacame, que venga a visitar a mi mamá, la tumba de su amigo Leonel. Argüelles es otro personaje en la política, que personas que como Alfonso en su tiempo pues les dieron la mano en esa esperanza de cambio, y ahí te tiene esa gran oportunidad de transformar este estado, enfrentando una serie de intereses que tú mismo los conoces más que nadie, Vicente. Así es. Pues Oscar Luis Argüelles Méndez, tú sabes que los respeto, que los admiro en lucha, y te quiero agradecer por este enlace, por dejarnos testimonio de la familia en el 50 aniversario, día más, día menos, de el halconazo, uno de los más tristes episodios en la historia moderna de México, una mancha, digo yo, no negra, sino roja en nuestra historia. Les mando un abrazo, Oscar Luis, y estoy siempre a la orden. Última vez que te conviertes en un vigilante, como lo ha estado en el proceso de transformación, de que realmente este perdón, que es un hecho histórico por parte del presidente y de reconocerse, no quede nada más en eso, sino que queden en una voluntad que se vea reflejado en un proceso de cambio de las estructuras políticas que permita asegurar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Es esa gran reforma política. No podemos vivir sujetos a los intereses de partido, como que son los que definen y hacen la agenda social, sino debe ser la base de la sociedad misma la que define ese rumbo. Muchas gracias. Claro que sí. Te mando un abrazo, Oscar Luis Argüelles Méndez, hablando con nosotros sin censura.